El ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, anunció que finalmente el inicio de este año escolar en agosto tendrá ya la materia de educación sexual a todos los niveles en la educación pública de la República Dominicana. Ya no será una materia que sería eje transversal conjuntamente con la moral y cívica como existía o había antes, sino ya será una materia obligatoria con un horario y con unos días establecidos, dijo el ministro Carlos Amarante Barret. Por eso quisiéramos comenzar una serie de conversaciones y entrevistas o diálogos sobre el tema de la educación sexual en las escuelas de la República Dominicana. Si es como ha dicho el ministro de Educación, estamos de verdad ante un hecho revolucionario que va a tener una incidencia importante en muchísimos aspectos de la vida, no solamente académica, sino de la vida de la salud de las mujeres. La vida, la salud de las mujeres. Agradecemos a Sonia Vázquez, que es la representante auxiliar del Programa de Población de las Naciones Unidas en la República Dominicana, más conocido como UNFPA, y queremos dialogar con ella sobre la incorporación de la educación sexual en la educación dominicana. ¿Qué te parece este hecho? El anuncio del ministro. Bueno, como tú dices, es revolucionario, porque era inconcebible que un país de ingresos medios como la República Dominicana, que ha mostrado avances en diferentes áreas, en esa área que es tan estratégica como la educación sexual integral, estuviese a nivel de países o por debajo de países con situación económica y de desarrollo mucho más precarios que los nuestros. Yo creo que esto ha sido una celebración, incluyendo al arzobispo, nuestro nuevo arzobispo, Francisco Soria, quien felicitó al ministro de Educación, y eso es un hecho también histórico, que tengamos la máxima autoridad del episcopado dominicano felicitando y en acuerdo con que en República Dominicana se dé educación sexual integral. Fíjate, hay algunos desafíos, porque creo que el anuncio no quiere decir que automáticamente vamos a tener en septiembre la implementación del programa de educación sexual. Yo creo que todavía hay desafíos en la formación de ese personal. Del personal. Porque una cosa es decir que hay educación y se está ofreciendo educación sexual, y otra es qué se ofrece como educación sexual. Y eso es un gran desafío, la formación de ese personal y cómo el personal encargado de dar esta materia se pueda apropiar de lo que son principios y valores universales, en vez de valores que muchas veces pertenecen a ciertos grupos o religiosos, por ejemplo, que limitan inmediatamente los contenidos a ofrecer. Entonces yo creo que hay todavía mucho desafío en términos de qué se va a ofrecer como contenido de esa educación. Pero es un gran paso de avance identificar esto como una materia, porque antes no funcionó, independientemente de que, como buena noticia hay que decir, que la educación, lo que se recibe de educación sexual, está llegando a muchos más estudiantes hoy día que antes. Sonia, ¿por qué defines como estratégica la decisión de impartir educación sexual en las escuelas? ¿Qué lo hace? ¿Qué hace que esta materia se convierta en estratégica? Fíjate, yo siempre he dicho que la educación sexual para mí es el mejor anticonceptivo. Ya yo he dicho eso antes y no me canso de repetirlo. ¿Por qué yo digo que es el mejor anticonceptivo? Porque una vez que nuestros jóvenes, niños, adolescentes, jóvenes, manejan, conocen su sexualidad, que la sexualidad es normal y es parte de los seres humanos. Una vez que ellos tienen conocimiento, estos adolescentes, estos jóvenes, posponen sus primeras relaciones sexuales. Y si la tienen con mayor responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que se cuidan. Si la van a tener, se protegen. Y no solamente se protegen de los embarazos, que es
es una de las consecuencias de no tener educación sexual en las escuelas. Y es que República Dominicana, por encima de otros países más pobres que nosotros, tienen una tasa de embarazo en adolescentes mucho más baja. República Dominicana sigue ocupando los primeros lugares en embarazo en adolescentes. Y no es extraño. Y es que si no se garantiza que desde el hogar, así que aquí no hay que exonerar a la familia, pero que sobre todo desde el Estado se ofrece educación sexual, esos embarazos en adolescentes no van a disminuir. Pero igual, Fausto, la República Dominicana es impresionante. Nosotros somos uno de los países con mayor razón de mortalidad materna en toda la región. Y eso no se corresponde. Fíjate qué lejos quedamos nosotros de la meta de desarrollo de los objetivos del milenio. Es decir, que también nos quedamos muy por debajo. Yeah. Entonces, el tema del embarazo en adolescente, el tema de la mortalidad materna, el tema de los abortos inseguros que se practican y que mayormente la practican las pobres, exponiendo su vida, y por eso no es extraño que una de cada muerte materna, de cada 5 muertes maternas, sea como consecuencia de aborto. Y cuando tú miras los perfiles de quienes son las muertas, son mujeres pobres. Entonces, esto también tiene que ver la falta de educación, no solamente de las mujeres, también de los hombres, de los adolescentes, y cómo estos adolescentes muchas veces tienen que desertar de la escuela. Fíjate que en República Dominicana la mayor deserción escolar proviene de los varones, y una de las razones principales de la deserción escolar, aparte de la inserción en el mercado laboral, es justamente los embarazos, que viene de la mano con la inserción laboral. Quería saber, Sonia, ¿el embarazo en adolescente está vinculado con la ausencia de educación sexual en las escuelas? Por supuesto. ¿Hay algún estudio que lo demuestre? Sí. Fíjate, en todos los países, o en los países que tienen la educación sexual integral dentro de la currícula y que apropiadamente hay unos contenidos, porque aquí hay un falso mito en la República Dominicana, falso mito, y es de que a mayor educación sexual reciben nuestros adolescentes, jóvenes, eso provocaría una mayor, digamos, proporción de ellos en relaciones sexuales, en actividades sexuales. Entonces, en otros países está demostrado que es todo lo contrario, que la educación sexual más bien se convierte en una herramienta activa para que nuestros jóvenes se cuiden más, se protejan más. Y aquellos que no pueden, porque yo digo, la abstinencia, que es una política de muchos gobiernos. Y de las iglesias. Y de las iglesias. La abstinencia, fenomenal, y luce como una propuesta interesante, pero yo no creo en la abstinencia per se, en la abstinencia sola. Tiene que ser parte de un paquete, porque muchas veces cuando nuestros adolescentes y jóvenes reciben educación sexual integral, practican la abstinencia. Pero fíjate tú, en Estados Unidos yo me enteré recientemente de un programa. Estados Unidos invirtió 1.400 millones en África, en un programa de abstinencia para los jóvenes. Y después de 10 años y con una evaluación de los resultados de ese programa, encontró que ese programa no contribuyó en disminuir los embarazos en adolescentes, ni tampoco las enfermedades, las infecciones de transmisión sexual. Es decir, que había sido un fracaso. Y lo que se está recomendando para renovar el programa como condición es que integre otros aspectos, como la educación sexual, los anticonceptivos deben de ser parte de esto. Y es que muchas veces el tema de la educación sexual se piensa como algo de que, bueno, dejémoslo a la familia, que es otro mito. Cada familia se encarga de educar en la sexualidad. Es muy difícil que la familia aborde esas temáticas, y además si no tiene los instrumentos, los conocimientos, las metodologías también para discutir o debatir eso. ¿Se puede convertir en un conflicto? Exactamente. Sí. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, Sonia, en este diálogo, y cuando volvamos vamos a hablar sobre el tema de los educadores responsables de la educación sexual y cómo el ministerio podría hacer eso. En un momento, retornamos.
Sonia, excelente. Vamos a tener educación sexual, vamos con la educación sexual a intentar reducir la mortalidad materna, los embarazos en adolescentes, el inicio de la primera relación sexual, ponerlo un poco más a mayor edad, la deserción escolar como causa que tú lo has mencionado. Pero, ¿quiénes son los educadores? ¿Quiénes son los que van a responsabilizarse de impartir la materia de educación sexual? Fíjate, en muchos países se crea un grupo de profesores especializados en esta materia. Y yo creo mucho en eso, porque no es una materia cualquiera, no es cualquier contenido que se debe de ofrecer. En ese sentido, no debe verse como, bueno, vamos a nombrar de este grupo de profesores, tú tienes menos carga académica, tú serás el profesor de educación sexual. Eso ya anticipa un fracaso total. Por lo cual yo preferiría que el ministerio se tome más tiempo en que arranque el programa con un buen cuerpo de profesores capaces de implementar esta materia adecuadamente, con unos contenidos adecuados, y que lo haga con ese nivel de profesionalidad, porque si no, la materia se podría convertir en una cosa cualquiera que agarren unos pequeños contenidos donde no hay un respeto por los contenidos ya definidos. Y entonces, fíjate que, como me dijo un viceministro en una ocasión que estábamos hablando un viceministro del Ministerio de Educación, conversando este tema, él me dijo, mira, yo te voy a decir, Sonia, hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo, pero una cosa son mis creencias personales que yo puedo llevar a cabo en mi casa, donde yo tengo un rol, ¿verdad?, como padre de la familia. Y cabeza de familia. Y cabeza de familia, y otro es en el Ministerio de Educación. O sea, la responsabilidad del ministerio no tiene que ver con mis creencias personales, religiosas, etcétera. El Ministerio de Educación, al igual que el Estado en su conjunto, está justamente para dar respuesta a los problemas reales de la sociedad dominicana. Y muchos de los problemas reales pasan por esos embarazos, por tener una deserción escolar a temprana edad, por una mortalidad materna. Es decir, hay una serie de problemas que no se pueden aquí ignorar. Y entonces, ¿cuál es el contenido de la educación sexual? Mira, el gobierno dominicano, el Estado, no necesita inventar mucho. Si hay algo que ya casi todos los países, nosotros debemos ser de los poquitos países que no tenemos un verdadero programa de educación sexual integral, pero ya casi todos. Y el Ministerio de Educación afortunadamente cuenta con un departamento de orientación, con gente muy capaces, un departamento también de género, muy capaces, y este equipo yo creo que se ha hecho asesorar muy bien de otras experiencias que tienen ministerio de otros países. Es decir, que el Ministerio de Educación ya tiene un personal para poder hacer ese trabajo. Tiene unos departamentos que han estado trabajando en la currícula con el tema de educación sexual y que conocen de otras experiencias de otros países que han sido experiencias muy exitosas. Por lo tanto, yo no creo que se va a inventar componer cualquier contenido. O sea, porque es que está aprobado ya. ¿Cuál es el contenido que corresponde a niños y niñas antes de los 10 años? Pero de 10 años hasta que tú eres un teenager. Eso también está aprobado. Pero ahí está el tema de el papel que juega, en este caso, la familia, el papel que juega el propio Estado y el papel que le corresponde a las iglesias. Lo que dijo el ministro de Educación es, las dificultades o las diferencias existían en relación a los contenidos. ¿Qué es lo que se va a enseñar? Y en este sentido nos vamos a poner de acuerdo. ¿Hay algún texto que pueda servir de libro de texto que se pueda utilizar, ya sea adaptado a la realidad dominicana o que provenga de algún país o que algún organismo como el UNSPA, por ejemplo, lo aporte al Ministerio de Educación? Fíjate. Ya que el ministro dijo que el manual Hablemos de Profamilia no se va a usar. Es el documento más adecuado para usarse, pero lamentablemente él dijo que no se va a usar. Sí, fíjate. Hay un montón de experiencias donde el mismo UNFPA ha participado. Nosotros apoyamos al ministerio a través de esos dos departamentos y hemos expuesto, aparte de ese equipo,
a experiencia de otros países. Yo creo que esa exposición a lo que ha pasado en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Panamá, o sea, que han podido compartir con países de la región que ya tienen implementado un programa de educación. Entonces, yo no conozco los detalles, eso lo tiene el ministerio y ellos con todo su derecho, ¿no? Han querido ellos mismos sentir que definen los contenidos para su país sin ninguna injerencia y el ministerio tiene su derecho a hacerlo. Yo lo que espero es que se observen en la implementación de esto algunos criterios fundamentales, como por ejemplo el tema de la igualdad de género. Para mí, si la educación sexual es fundamental, estratégica, el tema de la igualdad es también uno de los principios que deben guiar ese plan. Igualdad de género. Igualdad de género. Es decir, cuando estamos hablando de igualdad de género, hablamos de igualdad de derechos de varones y de hembras. Exactamente. Entonces, bien, fíjate tú, en un estudio recién que nosotros apoyamos al ministerio, junto con el PNUD, es una línea de base sobre violencia basada en género. Y nosotros encontramos, te vas a asombrar, que el 77% de casi 8,000 jóvenes entrevistados, o sea, una muestra altísima. Alta, bastante alta. Una muestra muy representativa, tanto de colegios privados como de escuelas públicas para adolescentes y jóvenes, donde la media era 15 años, y el 77% de esos jóvenes justificaba la violencia contra las mujeres, diciendo que no estoy de acuerdo con la violencia contra las mujeres, pero muchas veces las mujeres provocan. Sacan de quicio, era la palabra, a los hombres. Y por eso, o sea, había 77%, es un problema, es una tragedia nacional. Pero es una tragedia. Que los jóvenes nuestros, que deberíamos de esperar un cambio de mentalidad, estén pensando así, eso es terrible. Pero fíjate tú, también tiene que ver qué crianza están recibiendo. Pero eso es un fracaso de la escuela en primer lugar, es un fracaso de la familia también. Y de la familia también. Mira, el 16%, solo el 16% de los varones dijo hacer algún trabajo doméstico en la casa, contra un 50% de las chicas. Entonces, ahí también el trabajo doméstico, el trabajo doméstico sigue siendo, y una de las cosas... Y eso tiene que ver con la igualdad de equidad de género, exacto, ¿no? Pero los chicos decían, pero es que nuestros padres también nos regañan y nos dicen, no, tú no estás en la casa para eso, tú no estás en la casa, pero igual tú encuentras en los resultados de ese estudio que el tipo de actividad que realizan unos y otros también es diferente, muy atada a los roles tradicionales de género. La mujer en la cocina. Exacto, el muy varón dentro del hogar y el varón con permiso a salida, Sin embargo, en las expresiones de violencia que ellos reciben, no hay mucha diferencia. Y esto yo hago un llamado a los padres y madres que piensan que a quienes hay que restringir en el ámbito de la casa es a las niñas, y a las adolescentes. Resulta que en el tema de violencia hoy día en República Dominicana, ellos reciben y están expuestos a tantos riesgos de violencia sexual como las niñas. Y muchos padres y madres pensarían, no, eso es una cuestión de cuidar a las niñas. Lo mismo que con los anticonceptivos. Muchos padres y madres dicen, no, que resuelvan ellas. Porque yo aquí tengo el mío, tengo el machito mío. Que anda suelto. Etcétera, etcétera. El otro día yo me encontré con un hijo de una amiga mía y él tiene un niño de 13 años. Y él estaba contándome orgulloso que ya su niño se está enamorando y tiene una noviecita. Y yo le dije, ¿y tú te has sentado a conversar con tu hijo que ya las hormonas empiezan a revolotearle por donde quiera? ¿Tú te has sentado a trabajar con él toda su sexualidad? No, bueno. Vamos a hacer una pausa en este diálogo con Sonia Vázquez, la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas, sobre este tema tan importante de la educación sexual.
Sonia, algunos temas son importantes en esta materia del contenido de la educación sexual. El erotismo, la pornografía, el lesbianismo, la homosexualidad, el uso de métodos anticonceptivos, el condón como parte de los recursos que se utilizan. Todos estos, la discriminación, el bullying en materia de sexualidad, es decir, ¿cómo lo va a abordar el Ministerio de Educación? ¿Tendrá disposición para hacerlo o se abstiene de hacerlo? Fíjate, justamente cuando yo hablaba de que ese programa debe tener como base fundamental algunos principios universales que son como la columna, deben ser la columna de esto. Esos principios justamente son los que van a ayudar. Tú mencionaste el de igualdad de género. Igualdad, pero el de no a la discriminación. Ya. Nosotros encontramos en ese mismo estudio una alta discriminación contra cualquier expresión de sus compañeros o compañeras de lesbianismo o de homosexualidad en las escuelas. Inmediatamente se separan, no quieren ni siquiera hablarle, como si fuese una epidemia. Cuando hay alguna actitud o se entiende que pueden tener alguna inclinación hacia el lesbianismo, hacia la homosexualidad. Exactamente. Entonces, que está presente en las escuelas. Que está presente. Ya. Eso es parte. Y entonces eso se enfrenta no con comportamientos de, digamos que en muchas escuelas se empieza a enderezar o a querer con medidas enderezar al niño o la niña que tiene una orientación o que ya comienza a expresar una orientación sexual distinta. Eso no funciona, ni ha funcionado nunca, ni considerar esto como una enfermedad. Ya. Eso es un derecho y está consagrado como un derecho. La Constitución Dominicana lo tiene como un derecho, ¿verdad? Aparte de todos los convenios internacionales. Aquí hay gente que está dispuesta a hacer trepanaciones craneales para ver si puede hacer esos cambios. Y no es posible. Ya. Y entonces, la única manera de reducir el bullying, de reducir la discriminación contra los homosexuales o lesbianas, etcétera, es con ese mismo principio de no discriminación. O sea, si eso no es parte de un programa tan importante como este, el fracaso lo veremos. Y eso asegura todos estos crímenes que nosotros tenemos y violencia que nosotros tenemos en la sociedad, tienen asidero cuando estamos en la escuela. Fíjate que ahí es donde se va germinando poco a poco estos seres violentos. Mira, el 20%, parecería poco, pero eso no es poco. El 20% de estos chicos, de casi 8,000 que te digo que fue esa muestra, reconoce haber sido manoseado por algún adulto. Entonces la gente también piensa, bueno, es que la educación sexual me va a llevar a mi hijo a que tenga sexo y y a incentivarlo. No, señora, señor, la educación sexual va a proteger también a su hijo, va a prevenir que su hijo entienda cuando está frente a una relación de poder de un adulto manoseándolo inadecuadamente con relaciones inapropiadas. Inmediatamente va a saber eso. Entonces, no es solamente que la educación sexual es para que aprendan cómo andan sus órganos reproductivos y que tú tienes esto y yo tengo lo otro. No, no, no. Además de eso, hay un conjunto de temas que son parte de la educación y que sexual. son parte de los valores también de la dignidad humana, porque en definitiva se trata de eso, la dignidad de las personas. Exactamente. Un abuso de un maestro o de un pastor evangélico, de un cura, un sacerdote, no se descubre sino hasta después de que ha sido lamentablemente ejecutado. Pero fíjate tú. O de cualquier adulto, porque en definitiva, yo estoy mencionando esos casos porque las iglesias son las que han tenido más énfasis en rechazar la educación sexual o en rechazar determinados contenidos de la educación sexual. Ahora, ¿cómo se enfrenta, Sonia, esta ausencia de información en los jóvenes y adolescentes dominicanos, que no se conviertan en más violentos, en abusadores, en que maten a sus compañeras, en que sean víctimas de una infección sexual o de un VIH-Sida o de cualquiera de estos elementos? Fíjate, yo creo que, como decíamos hace un momento, hay una responsabilidad, porque a veces la gente dice, pero no se puede exonerar a las familias.
Sí. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. O sea, las familias tenemos todas una gran responsabilidad en la orientación, en proveer de información adecuada a nuestros adolescentes y a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, ¿eh? Porque también los niños y niñas los olvidamos en todo esto y a veces son abusados y el abuso sexual empieza desde muy Desde la temprana edad. niñez, desde Y la ellos niñez, no sí. pueden, no tienen como mecanismos de protección. Entonces, sí en la familia hay una responsabilidad, crear relaciones de confianza, de comunicación, de tratar la sexualidad como algo normal y natural, y no como un pecado, algo pecaminoso, que no se puede comentar nada. Mientras más abierta es la familia con estos temas, más oportunidades le da a nuestros niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Entonces, la familia sí que hay una responsabilidad. Ahora, lo que no podemos es que el Estado no asuma la La responsabilidad en responsabilidad nombre que de le todos, toca. porque Perfecto. hay familias que no tienen ni la capacidad, ni los recursos disponibles, recursos, no me estoy refiriendo solo a materiales, No, no, por pero supuesto. recursos para Pedagógicos. Ujú, conversar el ujú, tema, ujú, que le ciertamente. da, que no tienen ni las palabras. El otro día una señora me preguntaba, ¿pero qué hago? ¿Qué le digo? Y yo le dije, mire señora, hay una técnica muy buena que les resulta a cualquier padre o madre para empezar por ahí. Recuerde qué usted sentía y qué quería cuando era adolescente, Ya. porque es que muchos de nosotros, ya adultos, se nos olvida Se nos todo olvida. lo que sentíamos. Y yo le decía a ella, empiece por ahí, ese es su punto de partida. Excelente punto para concluir esta conversación con Sonia Vázquez, la representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. Educación sexual en las escuelas en la República Dominicana. Como parte de la revolución educativa que ha lanzado el presidente Danilo Medina, a partir de este año, a partir de ahora de agosto, en el nuevo año escolar, se va a impartir educación sexual según ha prometido el ministro de Educación. Que así sea, que haya los maestros adecuados, que haya los contenidos, los manuales, los libros, además de recomendaciones de lectura sobre esto, porque va a ser muy importante y esto debe incidir positivamente en la equidad de género, el tema de la prevención de los embarazos en adolescentes, prevención de la mortalidad materna, los crímenes o los feminicidios en República Dominicana y Sí. muchos otros elementos. Gracias, Sonia, De la por esta bendición. conversación y gracias a ustedes por la compañía.